bendiciones, Shalom. ¿Se me escucha bien? Amén. Bueno, damos gloria al Señor por podernos encontrar una vez más aquí en un tema tan importante que debiéramos tratar en todos los lugares de nuestras congregaciones. Y que se han dejado un poquito de lado. Hoy día vamos a estar hablando sobre este tema que a lo mejor muchos vieron y fueron como los anteriores llamativos y que nos llamó esa atención para que podamos hoy día estar recibiendo esa enseñanza. Así que les saludo en el amor del Señor, veo varias personas que no había visto por aquí, así que yo les espero que Señor de restauración, de liberación para su vida. Amén. Entonces, vamos a comenzar con trampas sexuales. Amén. Como dije, es un tema que muchos pastores, líderes, ministros de nuestras iglesias, nuestras congregaciones, han dejado un poco de lado estos temas que son fundamentales para la vida del creyente. Es un tema que pasa, pero que muchas veces es como tema tabú, hablar de sexualidad, hablar del sexo. Y como es que al momento de pronunciar sexo es como, oh, no es natural hablar de eso. Y olvidamos completamente que cuando vamos al Génesis, vemos que la palabra nos dice que Dios hizo todo perfecto. Y el sexo perfecto cuando nosotros lo podemos vivir en el matrimonio, para disfrutarlo en el matrimonio. Pero en sí, si hablamos de tema, hay variedad de cosas que el enemigo nos pone como tribuna. Así que hoy día lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Y yo quiero que ahí donde tú te encuentres, pongas atención, que dejes toda desconcentración. Si tienes que ir a clase mañana, olvida eso, enfócate en lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y antes de comenzar, seguir avanzando, siento de parte de Dios orar. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por podernos, Señor, reunir por estas frecuencias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque creemos que tu palabra edifica, porque creemos que tu palabra, Señor, restaura. Tu palabra es útil para enseñar, es útil para corregir y es útil para redarguir. En este momento queremos ponernos en el común acuerdo de oír tu palabra, de oír esas palabras que traerán alineamiento en nuestro corazón, pero también que traerán libertad. Tal vez tú sacarás estructuras, tal vez tú sacarás tabúes escondidos que hemos omitido, pero que han causado a nuestro lado vivir en la fe ciertos problemas que nos impiden avanzar. Yo creo en esta hora por el nombre de Jesús, que tú romperás toda cadena, tú romperás todo falso argumento y tú sacarás lo que está en tinieblas, traerás a la luz en esta hora. Dios mío, yo te pido que seas hablando las mentes, te pido que seas hablando la conciencia, trae convicción de tu palabra, habla sus corazones, abre los ojos del entendimiento para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y pueda producir un fruto. Dios mío, creemos que lo sobrenatural ya se está expresando, porque del momento que se suelta tu palabra, el poder de Dios empieza a fluir y empieza a manifestarse y a glorificarse en la vida, en el corazón de los hombres y de las mujeres. En esta hora, Señor, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo para aprender bajo la luz de tu palabra cuál camino nosotros tenemos que caminar. Dios mío, en esta hora dejamos todo en tus manos, lo que se ve, lo que no se ve, está sujeto a la autoridad de tu nombre en esta hora. Señor, toma el control también de las redes sociales, Señor, porque sabemos que este video va a llegar a muchas personas por YouTube. Señor, creemos que tú ahí seguirás edificando, seguirás restaurando y seguirás hablando a muchas almas. Dios mío, también
Toma el control de la conexión de internet de cada casa, de cada hermano que se ha conectado en este día. Que nada venga a entorpecer o a robar esta bendición de la cual tú traes para nuestras vidas en el día de hoy. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Levanta su manito a donde está. Ahí, prenda su cámara para que pueda ver su linda carita. Ahí veo a Dara, veo a Elías, veo a Jenny, a Nuri, que la veo nuevamente conectada, Javier, Felipe, Pablito Garrido, bendiciones. Que el Señor bendiga. Bien, vamos a el tema trampas sexuales. Una de las cosas que debe usted entender, querido amado del Señor, es que usted es amado por Dios. Dios tiene un propósito con su vida, o sea, su vida tiene un propósito. Y Dios tiene un plan tan maravilloso para su vida y para mi vida. Pero ese plan maravilloso también es conocido por nuestro enemigo. Él sabe que tu vida, que tiene propósito, es una amenaza para las tinieblas. Por tanto, Él va a hacer una ardua carrera para poner tribunas a tu vida. Tribunas de las cuales tú puedes haber vivido, tal vez de las cuales estás visitando, o tal vez de las que vas a visitar. Esperemos, Dios, que no sea. Amén. Entonces, el enemigo busca a través de los planes y proyectos que él hace para destruir tu vida, lo hace siempre enfocado en separarnos, dividirnos, alejarnos de la relación con Dios. ¿Sabes que una de las cosas cuando nosotros caemos en ciertas debilidades sexuales, nos causa esa sensación que nos sentimos culpables, nos sentimos desnudos, nos sentimos sucios? ¿Y qué es lo que ocasiona aquella sensación? Es que a nosotros nos cuesta retomar nuestra relación, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la primera palabra del Señor en esta noche, la cual quiero que vayamos visitando, meditando, comiendo, y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 5. Amén. Primera de Tesalonicenses. Anote cada palabra que después se pueda meditar. Dios va a seguir entregando cosas a su vida. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, aquí dice que la voluntad de Dios, o sea, Dios tiene una voluntad de que usted y yo vivamos y estemos en santificación. Luego dice que os apartéis. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De la fornicación. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Yo tengo una versión, la voy a leer. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse de llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Desglosemos un poco esta palabra. A mí me gusta comerla
lentamente. Veamos cómo Dios nos hace entender que Él tiene una voluntad para con nosotros. Amén. Pero también quiero que veamos un punto de este versículo. Primero, uno, nos posiciona en que usted, solamente usted y nadie más, tiene esa responsabilidad de consagrar su vida a Dios, de aprender a controlar su vida, su cuerpo, su manera de pensar, sus actos. Amén. Nadie más que usted. Punto 2 de este verso. También es su propia responsabilidad no dejar llevarse por malos deseos. Esto no es culpa de alguien más. Usted tiene que tener esa responsabilidad, tiene que estar guardando, teniendo un dominio. Amén. Para no dejarse llevar, no dejarse influenciar por malos deseos. Y punto 3 de este mismo versículo, usted es el que debe buscar vivir constantemente en dominio propio y buscar la honra para Dios en santidad. Debe marcar su manera de vivir y que no sea como aquellos que viven en el mundo. Nosotros tenemos a Jesucristo que nos fortalece. Amén. Por tanto, en mi debilidad yo puedo acercarme en mi relación y comunión con Cristo a fortalecer estas áreas. Y es la manera que nosotros tenemos que vivir. Es la única forma. Es la única manera. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, Amén, amados, amén, amén. tenemos un enemigo que buscará las mejores estrategias para que tú salgas de esta palabra. Y muchos hemos luchado por instancias de nuestra vida, ya en Cristo, con estas situaciones de ser influenciados por nuestros propios deseos. Amén. Recuerde que el enemigo busca separarnos, él busca dividir nuestra relación con Dios. Pero cuando nosotros no vivimos esta responsabilidad de ir y buscar la manera de honrar a Dios, la manera de vivir en santidad, nosotros empezaremos a ser influenciados por otras cosas que nos llevarán cada vez a alejarnos más de la presencia de Dios. Entonces nos pondrá en un cierto conflicto con Dios. Recuerde que su responsabilidad no es del pastor, no es de la pastora, no es del líder. Estamos para dar palabras, dar consejos por base a la palabra para poderlo instruir. Pero es usted el que decide hasta dónde usted va a llegar con tal deseo que está en el corazón. Entonces, hoy en estos tiempos nos encontramos, mis queridos amados hermanos, con un mundo colapsado que tiene muchas plataformas seductoras, atrayentes, aparentemente que no son malos, pero no olvidemos que el enemigo se viste como ángel de luz. Entonces estamos en un mundo donde hay una tribuna y hay plataformas que de cierta manera buscan atacar nuestra identidad, busca dañar nuestra relación con el Señor y busca dañar nuestro ámbito sexual. Amén. ¿Se me está entendiendo? Ahora, ¿qué cosas podemos ver? La moda, las entretenciones, las películas, la música, dan facilidad para potenciar los deseos de nuestro corazón. Entonces podemos caer fácilmente
inocentemente, muchas veces porque nos falta tener el discernimiento, nos falta discernir ciertas cosas. Entonces, yo quiero aquí poner un ejemplo fácilmente, yo sé que muchos se van a reír, pero hay algo espiritual de peso. Cuando usted está viendo una película, un contenido audiovisual, una de las cosas que usted va a ver en la parte, cuando está por comenzar la película, siempre dice apto para mayores de, a veces dice 14, otras veces dice 16, otras veces mayores de edad, y dice violencia, sexo y comedia. Y usted está ahí viendo Netflix. Total, es una película. Sentadito viendo Netflix. Pero antes vimos un título. O sea, sexo y comedia. Y comenzamos inocentemente a alimentar de una película de fantasía solamente, pero que va a percutir en nuestra vida espiritual. Cuando usted se alimenta de aquellas cosas constantemente, usted va a estar alimentando su alma y va a estar alimentando su corazón. Usted me va a decir, pastore, qué exagerada es usted, está exagerando, ya se puso religiosa, se puso extrema, pero yo te voy a decir, cuando tú ves una película y llegas a esa área donde hay un acto sexual, donde tú escuchas ciertos sonidos que se emiten en un acto sexual, son pocos los que pasan. A mí me voy a saltar esto. Muchas veces alguien se queda pegado ahí y eso queda, entró por tus ojos y se almacenó en tu mente y en tu conciencia. Entonces, ¿usted qué hace? Usted está recepcionando, usted está consumiendo, su cerebro, su alma está comiendo un alimento espiritual. Entonces, todas aquellas cosas son creadas exclusivamente para funcionar como trampa, las cuales buscan llevar a las personas a ser influenciadas por medio de como ciertos hábitos y ciertas prácticas, que usted no sabe después cómo salieron, pero te olvidaste de dónde consumiste para potenciar aquello. En este momento quiero mencionar algunas complejidades espirituales que buscan romper nuestra comunión, que buscan sacarnos de nuestra santidad. Y una de las cosas es la pornografía, masturbación, fornicación. La fornicación es relaciones sexuales antes del matrimonio, digámoslo así, dentro del pololeo, o ni del pololeo muchas veces, con la amistad con ventaja, como decimos acá en Chile. Eso es fornicación. El adulterio es una persona cuando comete, o sea, tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa. Comienza la lascivia. Una persona, la lascivia son deseos incontrolables sexuales, carnales. Luego comienza la lujuria. La lujuria es el deseo excesivo del placer sexual. Luego empieza la inmoralidad sexual, en no seguir el diseño original de Dios establecido con respecto a la sexualidad y la identidad en el hombre y la mujer, incluso en una relación que Dios no le agrada. Después tenemos otro tipo de trampas que suelen ir empeorando cuando nos hemos ido alejando y hemos ido siendo guiados por nuestros deseos, por nuestra propia concupiscencia. Entonces ahí podemos ver más sucesos como el homosexualismo, la zoofilia. La zoofilia es tener relaciones sexuales y una perversión a la cual tiene rienda suelta. Podemos empezar con una cosa y usted no sabe dónde va a parar, porque si usted no ha tenido dominio propio, si usted no tiene esa capacidad de tener convicción, usted va a ser llevado de una y en otra, porque los espíritus no trabajan solos, van y van a buscar a pervertirse. A usted le abrió la puerta y lo dejó entrar.
Amén. Entonces, hay muchos hijos de Dios hoy día que todavía están lidiando con la pornografía, todavía están lidiando con la masturbación, todavía están lidiando con el deseo sexual, porque el deseo sexual muchas veces y el sexo se convierte como una droga, causa lo mismo en el cerebro, la misma reacción, la misma adrenalina. Durante más de 15 años, por gracia de Dios y misericordia de Dios, he podido ministrar liberación a muchas personas. Y he visto que muchos de los que han recibido liberación vuelven a caer al mismo pecado como la pornografía, que tiene una raíz de comienzo. Entonces, la persona es como un árbol que tiene raíces, ramas, pero a veces solamente ramas y crece nuevamente. Por esa razón, el pecado sale de algo que ya estaba en el corazón. Usted cuando empieza a tener relaciones sexuales durante el noviazgo, creo, eso no comenzó de la noche para la mañana. Usted cayó, uy, no sé qué pasó, caí ese día. Antes ya había algo en tu corazón, algo ya se estaba preparando, ya algo estaba siendo orquestado para dar a luz luego que tú cayeras en una fornicación. Amén. Y esto no tiene nada que ver con género, porque muchas veces puede decir, a los hombres les pasa. Fíjese que durante estos 15 años he podido estar ministrando liberación, no hay diferencia entre hombre y mujer. Es lo que todo el ámbito sexual no tiene género hombre-mujer, tienen las mismas luchas. Amén. Entonces, cuando usted peca, cuando usted cae por algo que ya estaba ahí, o sea, esa raíz no fue cortada. Entonces, a veces ministramos, la persona recibe liberación, pero no guardó lo que estábamos leyendo en el primer versículo. No lo guardó, no tomó la responsabilidad de ir, buscar santidad, consagración, tener dominio propio. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Por eso hay que profundizar cuál es la raíz de tu problema. ¿Cuál es la raíz de tu problema? Ahora, cuando alguien cae por pecados sexuales, primero la persona tiene un deseo, como dije, y muchas veces ese deseo está escondido. Esto no se expone en la iglesia, usted va y viene y no pasó nada. Usted sigue practicando, usted sigue atado y usted sigue luchando con el gigante, que hay una raíz que no se ha cortado. Entonces yo quiero decirte en esta noche, en esta hora, quiero mencionarte sobre puertas que tú puedes haber abierto o puertas que estaban abiertas antes de que tú cayeras. Entonces la primera puerta, y quiero que lo vayan a... La primera puerta son maldiciones generacionales. Muchas veces usted lleva un patrón, una conducta que la heredó de sus padres. Ejemplo, quizás tu padre tuvo muchas mujeres y se relacionó con muchas mujeres. Entonces, tal vez tu madre pudo haber sido muy promiscua. Tu padre y tu madre pudieron haber sido muy promiscuos y pudieron haber vivido una vida larga, sin arrepentimiento, sin convicción de pecado, sin Dios en sus vidas. Y aquellas cosas son herencias, maldiciones. Entonces después se repite la misma cosa, o sea, estás en una relación, rompe y vuelve a otra relación y rompe, y sin entender que con cada persona con la que la persona puede estar sexualmente,
hay una transmisión, hay una transferencia espiritual. Así como los padres nos transfieren herencias, también cuando usted se acuesta, cuando usted decide caer en pecado, cuando usted decide caer en adulterio o en fornicaciones y está con otra persona, usted va a recibir todo lo que la persona tiene. Entonces, un pecado que se lleva por herencia va aumentando con la levadura, con un poco de levadura liuda toda la masa. Entonces a veces usted dice, pero ¿por qué soy así? Yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero repetir lo mismo que mi madre, pero no entiendo por qué no puedo salir de esto. Amén. Entonces yo te digo, el único que puede sacarte de esa situación, de ese ámbito, solo se llama Jesús. Solo Él puede romper maldiciones generacionales que han sido causadas por inmoralidades, por contrataciones que han hecho tus padres, contrataciones, ellos contrataron, tomaron un contrato, yo decido ser así, vivo mi ley, vivo como quiero, yo estoy en contrataciones, estoy en una idolatría personal, entonces él queda a ser mi propio dueño, vivo la vida. Amén. Segunda puerta sexual, que se abrieron por abusos. Esas también son una de las puertas que el enemigo usa bastante. Y lo digo por experiencia propia. Y lo digo por los 15 años que hemos ido aprendiendo, conociendo a través de las administraciones de liberación. Esta es una de las causas que en la niñez por causa de un abuso, pero genera grandes cosas espirituales en el día de mañana. ¿Cómo se puede imaginar? ¿De qué manera? Cuando un niño es abusado sexualmente, todo lo que está en esa persona se lo transmite al pequeño. Entonces también podemos ver muchos pequeños que a veces escucharon algo que no debían haber escuchado. Tal vez usted vio algo que debiera haber visto, escuchó algo que no debiera haber escuchado y fue violentado. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En su inocencia. Cuando nosotros permitimos que los niños vean, estamos violentando su inocencia. Entonces, en cada abuso que se genera en una persona, después en esa transferencia va a traer a luz una perversión sexual. También ocasiona grandes problemas de identidad. Se genera el dolor en el alma, los traumas, los miedos. Entonces después comienza aquella persona en una temprana edad a tener una curiosidad, una excursión de conocer su cuerpo, de experimentar ciertas cosas sexuales como la pornografía y la masturbación. Incluso en varios de estos casos no pasa nada en la niñez, hasta después tener un patrón en la adultez. Son muy relativas en la forma que se puedan dar, puedan expresar en la persona. Incluso también hemos visto personas que fueron abusados, fueron violados cuando pequeños, no tuvieron ninguna cosa, no pasaron nada, hasta que llegan a su adultez y llegan a su matrimonio y empiezan a tener deseos que no saben de dónde vinieron, cómo se orquestó eso, pero viene por lo que estaba allá. Entonces todavía tiene que salir el perdón, la falta de perdón. Todavía hay que reconocer que eso me afecta espiritualmente, porque hasta el día que te afecta tiene una influencia sobre ti. Entonces para eso tenemos a Jesucristo, que puede traer sanidad en nuestra alma y en nuestro corazón. Amén. Luego tenemos la tercera puerta, las que se abren por voluntad, a pesar de que usted conoce la escritura, que usted conoce la palabra del Señor, que conoce el instructivo de lo que nos dice Dios a través de la palabra, pero usted decide caer en áreas. Generalmente va a caer porque usted se alejó de Dios. Amén.
Entonces, usted pudo haber abierto una puerta sabiendo, conociendo, pero tal vez su carne dijo, ay, con una sola total la gracia de Dios cubre. Porque no hemos entendido que la gracia no es para que la mente. Amén. Entonces usted pudo haber estado débil en un momento, pero usted tenía el conocimiento y usted cayó en esto. Usted tuvo la voluntad para... Entonces ahí abrió una puerta. Y ahí quiero que leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es lo que habíamos leído al principio, que cada uno tiene la responsabilidad cuando tú estás siendo tentado y estás siendo llevado y tú caes, tú tuviste el deseo y por voluntad propia caíste. El enemigo te pudo haber tentado, pero tú decidiste caer en aquel ámbito que él te estaba mostrando. Mateo capítulo 5, verso 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A veces tú puedes empezar así, como el niñito lindo, simpatiquito, medio picaflor, que empieza a decaer en su relación con el Señor. Ay, Señor, el Señor está hablando esta noche, creo. Entonces, miras a tu hermana, miras a tu amiga, miras a esa mujer que camina en la calle, la miraste y no dijiste qué linda solamente, sino que te enfocaste a mirarla y a desearla en tu corazón. Dice la escritura que ya adulteraste del momento que la deseaste, del momento que te gustó. Entonces ahí es un deseo que tú puedes controlar. Para eso Dios nos dio dominio propio. Amén. Pero si tú estás en esa situación que constantemente se te van los ojos y se te va ese deseo, yo te digo, ya estás siendo influenciado por el adulterio. Aquí la palabra lo dice. Entonces, con solo mirar y desear, ya estamos con un corazón que necesita urgentemente la asistencia del Espíritu Santo. Y muchas veces no te das cuenta que esto también es una puerta para que caigas en las seducciones. Seducciones que cuando caminas por estos ámbitos espirituales, hay una facilidad. Cuando tú estás así, es como, voy a dar un ejemplo, cuando tú entras constantemente a vivir así, como escondiendo eso de ti, está entrando en un celo sexual. Pastor, está girando. Y aquí un ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted ve una perrita en la calle y anda en celo? ¿Qué rodean a esa perrita? Una multitud de perritos. Entonces, usted comienza a estar como en celo espiritual con una influencia donde se convierte en un blanco para muchos espíritus similares. Con solamente a veces mirar a otra persona, cuando estás así, la otra persona te va a responder y con una sola mirada empieza el deseo. Con solo una mirada. Y no es, ay pastora, esto es amor a primera vista. No, no es amor a primera vista. Es un deseo, una atracción, lo que le llaman. Poderlo entender, una atracción. Entonces, estos espíritus se reconocen. Amén. Puerta número 4, incubo y sucubo. Esta es una puerta donde vienen a atacarnos espíritus en el momento donde nosotros podemos estar un poco más vulnerables porque estamos inconscientes, estamos durmiendo. Entonces, en este ámbito vienen estos espíritus y cómo vienen
sueños. Una, provocando a veces parálisis, pero otra, viniendo nuestros sueños. Y entonces cuando usted comienza a tener sueños que tiene relaciones sexuales con la actriz que más le gusta, con el actor que más le gusta, o con el niño que más le gusta, o incluso con demonios, porque los demonios ocupan los rostros de aquellas personas que tu carne desea y comienzan a tener relaciones sexuales contigo. Una cosa importante, ahí vienen los sueños mojados. Hay pastora que está hablando. La realidad, los sueños mojados, donde hubo una excitación, donde se llegó a un orgasmo en el sueño, pero aún durmiendo tu cuerpo. Entonces, cuando usted es débil, no está alimentándose de la palabra, no está buscando del Señor, no está nutriéndose, usted es más fácil para caer en esto. Entonces, usted se levanta, tuve un sueño, lo dejó pasar, sin entender que estos fueron espíritus que se llaman incubo y sucubo. Vinieron a sembrar algo, a activar algo, para que después, en el tiempo, se exprese lo que pasó en ese sueño. Amén. ¿Estamos entendiendo? Puerta 5, juegos de la infancia, juegos que pudiste haber tenido en la niñez que aparentemente son inocentes, pero muchas veces he escuchado como testimonio cuando digo, pero ¿de cuándo empezaste a tener este problema en el ámbito sexual? Y me dicen, empezó de cuando estaba jugando el papá y la mamá con piscina, nos dábamos besitos, nos tocábamos. Entonces, de la inocencia de un juego supuestamente inocente, comienzan a hacer cosas escondidas porque los niños siempre están escondidos, porque saben, aún en su niñez, que aquello es malo. Entonces empieza el besito, las tocaciones, y muchas veces este tipo de juegos comienza jugando con la vecina, tú eres niña y tu vecina, niñita también, ya tú eres el papá, yo soy la mamá, besitos. Y eso activa a que la niña tenga una perturbación y tenga una desorientación sexual de su propia identidad. Tremendo. ¿Cuántos habían escuchado esto? Amén. Entonces, comienza desde pequeño. ¿Por qué? Porque ciertos patrones que ellos llevan ese juego, llevan su juego, es porque ellos lo vieron en casa. Recuerde que un poco de levadura le ayuda a toda la mano. Entonces, este ambiente espiritual nos favorece. Amén. Entonces, esto lo he escuchado decenas y decenas de veces. De ahí comienza la curiosidad por la pornografía que estábamos jugando, juego de grande. Y nos faltó el amigo que trajo una revista. En esos tiempos, en mi tiempo eran revistas, ahora el teléfono. Uy, ver una mujer desnuda, entró ese espíritu por lo que consumió sus ojos, su alma, y quedó ahí. Muchos comienzan en la pornografía desde muy pequeños, desde incluso antes de su adolescencia. ¿Y qué pasa? Que para llegar a la masturbación suceden cosas en tu cerebro. ¿Y qué es lo que comienza a suceder? Para poder llegar, en el caso de las mujeres, una erección o a un orgasmo, tú tienes que estar pensando en algo en tu mente, maquinando para poder llegar a ese resultado. Dios nos libre, Dios nos ayude. Amén. Entonces, estas cosas a veces se llevan por años a Cristo y seguimos luchando porque todavía no se ha cortado la raíz.
¿Y sabes por qué a veces no se corta la raíz? Porque no hay una confesión. O a veces también, como no nos hemos instruido en la palabra, como dice la Escritura, el pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿por qué? Por omitir. Amén. Luego tenemos la secta puerta y trampa que el enemigo pone, que son los juegos o fantasías sexuales. Y una de las cosas que a veces, ay, ¿cuál es tu deseo sexual? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Eso es lo que... Pero nosotros podemos decir, oh, pero tal vez esto no es malo si lo vivimos dentro del matrimonio. Yo sé que hay muchos que no están casados aquí, pero aprendan de esto. Entonces están estos juegos, fantasía dentro y fuera del matrimonio. Son causas por la laxidia que lleva a querer vivir y experimentar cosas pervertidas o tener ciertas relaciones en partes públicas. Esa adrenalina que nos van a pillar, que arriba de un ascensor, que tantas cosas, porque se han alimentado por medio de las películas, como ven esa perturbación, tanta laxidia, tanta inmundicia, que comienza a ver ese mismo deseo de vivirlo y experimentarlo. Entonces se llevan a vivir cosas impuras, cosas inmorales, incluso acciones que son totalmente sodomitas. Y una de estas cosas es que el diablo quiere engañar. Ejemplo, si estás casado, todo es permitido. Muchas veces escuchamos, no, usted se casa, está todo permitido, pero no está permitido. También hay una forma, un modelo, un diseño, una estructura. Recuerden que Dios lo hizo todo perfecto. Entonces, tales prácticas llevan a corromper, traen lo impuro. Entonces, cuidado con las prácticas que quieras llevar el día de mañana a tu matrimonio. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza sexual, bajas pasiones, malos deseos, avaricia e idolatría. Hoy Dios quiere que tú entiendas estas cosas, que no satisfajáis los deseos de la carne, que el diablo anda buscando al ponerte las mejores trampas. Cuando tú decaes, es fácil que él te amordace. Primera de Corintios 6, verso 18. A ver si este versículo lo puede leer Felipe. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. ¿Me escucho? Amén. Ya. Primera de Corintios, capítulo 6. Verso 18. Pues me decía el segundo de Corintios. Versículo 18. En el nombre de Jesús dice así. Oíd de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. ¿Por qué nuestro cuerpo es algo tan fundamental? Dios nos dice que nos guardemos, ¿cierto? Porque su cuerpo es el reservorio.
cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Gracias a Dios se casaron algunos y no estoy en pecado. ¿Eh? Amén. Entonces, dice la Escritura, nosotros tenemos la responsabilidad, aquí dice, huir de las fornicaciones. ¿Quién tiene que huir? Usted, mi persona. Entonces dice, huir de la fornicación, cualquier otro tipo de pecado, también huye del adulterio, porque aquello se conecta con el cuerpo, que es templo, y ahí viene lo que el enemigo quiere hacer, dividir, separarnos de Cristo, separarnos para que podamos contristar al Espíritu Santo y nuevamente la casa quede vacía. Y después entra ese espíritu, va a buscar a otros 7 peores. Amén. Y estamos hablando en un ámbito ya de hijos de Dios. Yo no estoy hablando para estoy hablando para hijos de Dios. Entonces, tú sabes lo que estás llevando ocultamente o estás sometiendo. Tú sabes lo que estás luchando. Tú sabes lo que estás enfrentando. Tú sabes si en cierta porción estás guardando tu corazón. Y como decía el primer texto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 5, la voluntad de Dios, si estás entendiendo la voluntad de Dios siempre va a ser agradable, buena y perfecta. Y la voluntad de Él es que tú te santifiques, pero tú te santificas. ¿Cómo me santifico, pastora? En la presencia de Dios, porque Él es la santidad, Él habita en la santidad. Por tanto, entre más conectado estés a la presencia de Dios, más estás conectado con la dimensión de la gloria y más entiendes la gloria de Dios y su reino a través de uno. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros caemos en estas perversiones, en estas contrataciones? Nosotros no podemos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque no hemos desconectado de la y nos hemos puesto en una posición de rebelión contra Dios, porque conociendo y entendiendo, dice que Él dio el sacrificio, pero si nosotros pecásemos conociendo, ya no hay más sacrificio que dar por esos pecados. Entonces, cuando usted está en estas trampas sexuales, amado, está en una situación muy peligrosa. Peligrosa, ¿por qué? Porque tu comunión, tu relación con Dios está fragmentada. Entonces eres esclavo de tus propias contrataciones. Eres esclavo de las mentiras, eres esclavo de las tribunas. Y el mundo no coopera. El mundo nunca va a cooperar para tu favor. No olvidemos quién gobierna en el mundo. Entonces todo está preparado. Entonces también está en lo que tú te estás alimentando, en lo que tú ves, en lo que tú oyes. Amén. Entonces, en un abrir y momento tú puedes caer. Y si caes, es porque desde antes tú te desconectaste. Dejaste de temer. Entonces, dice aquí, cada uno aprende. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda nuestra vida vamos a tener que aprender algo de parte de Dios. Aprender a ponerlo por obra, a vivirlo, a practicarlo. Pero si no lo vivimos, no lo practicamos, va a venir aquello que conoce tu debilidad y te va a atrapar. Porque uno de los pecados que nosotros podemos tener en nuestra vida, que nos lleva siempre a la lucha, está dado en el ámbito sexual. Amén. Entonces, usted tiene la responsabilidad
y nadie más. Usted tiene la responsabilidad de no dejarse llevar por aquellos deseos, por aquellos ofertones que nos pone Netflix, que nos pone el cable, estas series coreanas que hoy día están llegando, las turcas. Yo a veces veo y digo, wow, invertiste cuánto tiempo y cuánto dura, 1 hora cada capítulo, 1 hora consumiendo, y dice violencia, dice sexo, dice dinero. Ay, no es tan malo porque dice comedia al final. Y caemos con facilidad. Dios nos ayude. Y cuando tengamos estos sueños, como en esa puerta de espíritus que vienen, generalmente ellos vienen a atacarnos cuando nosotros hemos decaído de nuestra vida de oración, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Entonces, como quedaron receptadas en el subconsciente de lo que tú viste, de ese TikTok que bajó o con ciertas cosas, tal vez una mujer mostrando más de lo demás, te quedó ahí, y después vienen en la noche, tú dejaste de orar, dejaste de orar, ellos vienen. Entonces es la raíz de tener esos sueños eróticos, esos sueños que de repente tú pareces que eres la sirenita y todos te están buscando y eres la princesa y tienes una persecución de hombres en los sueños, o de mujeres en los sueños, de actos sexuales en los sueños. Es a causa de aquello. Porque la palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces, ¿qué cosa? Vivir confiado. Pero yo me podría acostar en paz si vi cosas que no tenía que ver. Le dije, ay Señor, perdóname, ay, no debiera haberlo visto, y me voy a acostar. O como estamos en el afán de lo que come a diario, te fuiste a acostar, tuviste ese sueño, te levantaste y no te diste cuenta de que hay un mundo espiritual que es más sobrepoblado de lo que la humanidad sobrepobla la tierra, y no sabes que tienes un enemigo que conspira contra ti día y noche. Entonces tú eres una presa fácil que en un momento va a sacar lo que está en el corazón. Gloria a Dios. Pero hoy día el Señor nos está hablando a través de la palabra. Y hoy día podemos ponernos a cuenta con el Señor. Yo no quiero, Dios mío, que tú me podes, porque luego, así como tú ves que se poda un árbol, a los meses después ya el árbol tiene ramas. Entonces va a estar a cada cierto tiempo cayendo lo mismo. Dios corte las raíces. Dios cierra tu puerta que se abrió en alguna instancia de tu vida. Yo no sé cuáles de estas puertas te identifican. Amén. Cuando en una casa, cuando en una familia hay inmoralidad, todo se impregna. Cuando tú decides caer en alguna inmoralidad, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que está en tu casa, todo lo que se contamina. Porque estás abriendo y le estás dando derecho legal al enemigo. Porque estás viendo y entendiendo estas cosas, tú la abriste. Entonces hay un derecho legal. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que en esta hora se pongan en esa posición de pedirle perdón al Señor si has sido débil en estas áreas. Sobre todo en la juventud, hormonalmente, las amistades. Y a veces tenemos hermanos que no están tan bien y a veces no contribuyen tampoco. Y se nos hace más difícil. Pero Dios nos ha dado dominio propio. Tenemos al Espíritu Santo que nos guiará y nos enseñará todas estas cosas y las revelará a nuestro corazón. Así como el Espíritu Santo
escudriña hasta lo más profundo de Dios. Él puede escudriñar tu corazón y sacar a la luz batallando. Tal vez llevas el mismo patrón que tus padres, que tus abuelos, y estás repitiendo lo mismo. Dios puede cortar aquellas maldiciones si hay un arrepentimiento genuino, si hay una convicción genuina, si hay una confesión, porque es tan necesaria la confesión. Una de las cosas también que limita la liberación es que omitimos lo oculto, pero la palabra también nos enseña que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, por vergüenza, que nos van a estigmatizar, no lo decimos. Ah, total, Dios sabe. Pero te digo, también tienes que confesarlo. Amén.